Hay una idea que se repite constantemente en la sociedad moderna, que entender a las mujeres es imposible, que sus emociones son un misterio, que sus decisiones son impredecibles y que los hombres simplemente deben aceptar que nunca las comprenderán por completo. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? La realidad es que tanto hombres como mujeres tienen fortalezas, inseguridades, necesidades emocionales y puntos vulnerables. Sin embargo, pocas personas hablan abiertamente sobre las debilidades que pueden influir en el comportamiento femenino. Y aquí es donde comienza la controversia. Porque cuando se menciona la palabra debilidad, muchas personas asumen inmediatamente que se está hablando de inferioridad. Pero no es así. Todos los seres humanos tienen áreas donde son más sensibles, más emocionales o más susceptibles a ciertas influencias. Los hombres las tienen, las mujeres también. Comprender estas vulnerabilidades no sirve para manipular a nadie, sirve para entender mejor las dinámicas humanas y evitar errores que destruyen relaciones, amistades y oportunidades. Muchos hombres pasan años intentando descifrar comportamientos que serían mucho más fáciles de entender si prestaran atención a ciertos patrones psicológicos básicos. Y algo importante, no estamos hablando de todas las mujeres. Ninguna característica aplica al 100% de las personas. Estamos hablando de tendencias generales que aparecen con frecuencia en la psicología humana y en las relaciones. En este video vamos a analizar 10 debilidades o puntos sensibles que suelen tener una gran influencia en la forma en que muchas mujeres piensan, sienten y toman decisiones. Algunas te sorprenderán, otras probablemente ya las has visto en tu vida sin darte cuenta. Y una de ellas podría cambiar completamente tu forma de entender las relaciones. 1. La necesidad de sentirse especial. Hay algo que muchos hombres pasan por alto cuando intentan entender a las mujeres. La mayoría de las personas no solo quieren ser queridas, también quieren sentirse especiales. Y esto no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también lo experimentan. La diferencia es que muchas mujeres suelen dar un enorme valor a cómo son percibidas dentro de sus relaciones, amistades y círculos sociales. Cuando una mujer siente que es importante para alguien, que es apreciada y que ocupa un lugar único en la vida de una persona, normalmente se siente más conectada emocionalmente. Por el contrario, cuando siente que es una opción más entre muchas, esa conexión puede debilitarse rápidamente. Aquí es donde muchos hombres cometen un error. Piensan que demostrar interés una vez es suficiente. Creen que, después de conquistar a una mujer, ya no es necesario seguir mostrando atención, interés o aprecio. Sin darse cuenta, dejan de hacer pequeñas cosas que antes realizaban de manera natural. Y no estamos hablando de regalos costosos ni de grandes demostraciones románticas. Estamos hablando de detalles simples. Escuchar con atención. Recordar algo que ella mencionó. Reconocer sus esfuerzos. Mostrar interés genuino por lo que ocurre en su vida. Pequeñas acciones que comunican algo muy poderoso. Te veo. Eres importante para mí. Lo interesante es que esta necesidad puede influir en muchas decisiones. Cuando una persona siente que no es valorada, suele buscar esa sensación en otros lugares. Puede ser a través de amistades, redes sociales, trabajo o cualquier entorno donde reciba reconocimiento. Por eso, entender esta dinámica puede ayudarte a comprender ciertos comportamientos que, a primera vista, parecen confusos. Ahora bien, también existe un extremo poco saludable. Cuando la necesidad de sentirse especial se convierte en una necesidad constante de atención, validación o admiración, puede generar problemas en cualquier relación. Ninguna persona puede llenar permanentemente todas las necesidades emocionales de otra. Las relaciones más fuertes no se construyen sobre una búsqueda interminable de atención. Se construyen sobre aprecio mutuo, respeto y reconocimiento equilibrado. 2. El miedo al rechazo. Si hay una emoción que influye en más decisiones de las que la gente imagina, es el miedo al rechazo. La mayoría de los hombres creen que las mujeres tienen menos que preocuparse en este aspecto porque suelen recibir más atención, más mensajes o más oportunidades de interacción. Pero la realidad es mucho más compleja. La atención no elimina el miedo al rechazo. De hecho, muchas veces lo esconde. Muchas mujeres pueden parecer seguras de sí mismas por fuera, pero seguir sintiendo una fuerte necesidad de ser aceptadas por las personas que consideran importantes. Y cuando existe la posibilidad de ser rechazadas, ignoradas o reemplazadas, pueden aparecer inseguridades
que normalmente permanecen ocultas. Lo interesante es que este miedo no siempre se manifiesta de forma directa. Algunas personas se vuelven más reservadas, otras buscan señales constantes de interés. Algunas evitan expresar sus sentimientos para no exponerse, y otras intentan protegerse emocionalmente antes de que exista siquiera una amenaza real. Por eso, muchos hombres interpretan ciertos comportamientos de manera equivocada. Ven distancia cuando en realidad hay inseguridad. Ven indiferencia cuando existe miedo. Ven frialdad cuando la persona simplemente está intentando protegerse. Ahora bien, esto no significa que todas las reacciones sean saludables. Cuando el miedo al rechazo es demasiado fuerte, puede llevar a decisiones impulsivas, malentendidos o dinámicas poco equilibradas dentro de una relación. Por ejemplo, algunas personas necesitan pruebas constantes de afecto porque temen que el interés desaparezca. Otras reaccionan de forma exagerada ante situaciones pequeñas porque interpretan cualquier cambio como una posible señal de abandono. Y aquí aparece una realidad importante. Las personas emocionalmente fuertes no son aquellas que nunca sienten miedo al rechazo, son aquellas que no permiten que ese miedo controle todas sus decisiones, porque el rechazo forma parte de la vida. Nadie puede evitarlo por completo. No importa qué tan atractivo, exitoso o seguro seas. Siempre existirán personas que no compartirán tus sentimientos, tus valores o tus expectativas. Aceptar eso es una señal de madurez emocional. Y cuando entiendes que muchas mujeres también enfrentan ese mismo desafío, comienzas a ver ciertas situaciones desde una perspectiva diferente. 3. La búsqueda constante de validación. Vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil recibir validación. Un comentario, un mensaje, un me gusta, una reacción o un cumplido pueden llegar en cuestión de segundos. Y aunque esto afecta tanto a hombres como a mujeres, su impacto suele ser especialmente visible en muchas mujeres debido a la importancia que históricamente ha tenido la aprobación social en sus vidas. Ahora bien, hay que aclarar algo importante. Buscar validación es completamente normal. Todos los seres humanos disfrutan sentirse apreciados, admirados o reconocidos. El problema aparece cuando la validación deja de ser algo agradable y se convierte en una necesidad constante. Cuando eso ocurre, la autoestima empieza a depender demasiado de factores externos. La persona ya no se pregunta cómo se siente consigo misma. Empieza a preguntarse cómo la ven los demás. Y esa diferencia cambia muchas cosas. Muchos hombres no entienden por qué algunas mujeres parecen preocuparse tanto por la opinión ajena. Pero si observas con atención, verás que desde muy jóvenes muchas reciben mensajes constantes sobre cómo deberían verse, comportarse o encajar socialmente. Con el tiempo, algunas desarrollan el hábito de medir su valor personal según la respuesta que reciben de otras personas. Y aquí surge una dificultad importante. La validación externa nunca es suficiente, porque siempre dura poco. Hoy recibes atención, mañana necesitas más. Hoy recibes elogios, mañana te preguntas por qué recibiste menos. Es un ciclo que puede volverse agotador. Por eso algunas personas experimentan altibajos emocionales dependiendo de cuánto reconocimiento reciben en determinados momentos. Lo interesante es que las personas más seguras no son necesariamente las que reciben más validación, son las que dependen menos de ella. Han aprendido a construir una autoestima más estable, basada en sus valores, principios y logros personales, no únicamente en la opinión de los demás. Y aquí hay algo que muchos hombres deberían comprender. Cuando una mujer busca constantemente validación, no siempre significa arrogancia o superficialidad. En muchos casos, significa inseguridad. Significa que todavía está intentando encontrar fuera de sí misma una confianza que debería construirse desde dentro. 4. La influencia de las emociones del momento. Uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres es asumir que todas las decisiones importantes se toman de forma completamente lógica. La realidad es diferente. Los seres humanos somos emocionales antes de ser racionales. Y aunque esto aplica a ambos sexos, muchas mujeres suelen estar más conectadas con sus emociones y más dispuestas a expresarlas abiertamente. Eso no es una debilidad en sí misma. De hecho, puede ser una gran fortaleza. Las emociones ayudan a conectar con otras personas, desarrollar empatía,
percibir cambios en las relaciones y comprender situaciones que la lógica por sí sola no siempre detecta. Sin embargo, como ocurre con cualquier fortaleza, cuando no existe equilibrio, también pueden aparecer problemas. A veces, las emociones intensas del momento pueden influir más de lo que deberían en ciertas decisiones. Una discusión pequeña puede sentirse enorme. Un comentario inocente puede interpretarse de forma negativa. Una preocupación temporal puede parecer un problema permanente. Y cuando eso ocurre, la percepción de la realidad puede cambiar por completo. Muchos hombres han experimentado algo parecido. Una conversación parece normal. Todo parece estar bien. Pero una emoción negativa aparece. Y de repente el mismo tema comienza a verse desde una perspectiva totalmente distinta. Lo interesante es que las emociones son pasajeras. Lo que parece una crisis hoy puede parecer irrelevante una semana después. Por eso las personas emocionalmente maduras aprenden una habilidad muy valiosa: no tomar decisiones importantes en los momentos de mayor intensidad emocional. Esperan, reflexionan, analizan y luego actúan, porque entienden que las emociones proporcionan información, pero no siempre proporcionan claridad. Y aquí hay una crítica que también vale para muchos hombres. Demasiadas personas reaccionan a cómo se sienten en un momento específico como si ese sentimiento fuera una verdad absoluta. No lo es. Sentir algo no siempre significa que sea cierto. Puedes sentir miedo sin estar en peligro. Puedes sentir inseguridad sin tener motivos reales. Puedes sentir enojo y aún así estar equivocado. Comprender esto puede transformar cualquier relación, porque cuando entiendes que las emociones cambian, aprendes a no reaccionar impulsivamente a cada estado emocional que aparece. Las relaciones más fuertes no son aquellas donde nadie se emociona. Son aquellas donde ambas personas saben cómo manejar sus emociones sin permitir que controlen completamente sus decisiones. Y quizás esa sea una de las diferencias más importantes entre la madurez emocional y la inmadurez emocional. No se trata de no sentir. Se trata de no dejar que cada emoción temporal decida el rumbo de tu vida. Porque los sentimientos cambian, pero las consecuencias de ciertas decisiones pueden permanecer durante mucho tiempo. 5. La presión social y la opinión de los demás. Pocas fuerzas influyen tanto en el comportamiento humano como la presión social. A la mayoría de las personas les gusta pensar que toman decisiones completamente independientes, que no les importa lo que otros piensen, que viven según sus propias reglas. Pero la realidad suele ser muy diferente. Todos, en mayor o menor medida, somos influenciados por nuestro entorno. Y en muchas mujeres, la opinión de amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso desconocidos puede tener un peso mucho mayor de lo que muchos hombres imaginan. ¿Por qué ocurre esto? Porque los seres humanos somos criaturas sociales. Desde edades muy tempranas aprendemos que la aceptación del grupo tiene valor. Aprendemos a observar cómo nos perciben los demás y a adaptar ciertos comportamientos para encajar mejor. Sin embargo, en algunas personas, esa necesidad de aceptación puede convertirse en una influencia demasiado poderosa. De repente, una decisión deja de basarse en lo que realmente quieren. Empieza a basarse en cómo será percibida. ¿Qué dirán sus amigas? ¿Qué pensará su familia? ¿Cómo se verá esa decisión ante otras personas? Y aquí aparece una realidad que muchos hombres descubren demasiado tarde. A veces no estás compitiendo contra otra persona. Estás compitiendo contra la opinión colectiva de quienes rodean a tu pareja. Porque incluso cuando una relación funciona bien, las opiniones externas pueden sembrar dudas, crear inseguridades o generar expectativas poco realistas. Esto no significa que escuchar consejos sea algo malo. De hecho, las opiniones externas pueden ser útiles cuando provienen de personas sabias y bien intencionadas. El problema surge cuando alguien permite que las voces externas tengan más peso que su propia experiencia. Cuando eso ocurre, la relación empieza a depender demasiado de factores que están fuera del control de ambos. Y aquí hay algo importante que muchos hombres deberían recordar. Las personas emocionalmente fuertes escuchan opiniones, pero toman decisiones propias. No necesitan que todo el mundo apruebe sus elecciones. No viven buscando consenso para cada paso que dan. Confían en su criterio, confían en sus experiencias y aceptan la responsabilidad de sus decisiones.
Porque es imposible construir una vida auténtica intentando satisfacer constantemente las expectativas de todos los demás. Al final, la presión social siempre existirá. Las opiniones nunca desaparecerán. Las críticas tampoco. La verdadera diferencia está en cuánto poder permites que tengan sobre tu vida. 6. El temor a perder atención. Existe una diferencia importante entre disfrutar la atención y depender de ella. A casi todo el mundo le gusta sentirse visto, apreciado y tomado en cuenta. Es una necesidad humana básica. Sin embargo, para algunas personas, la atención puede convertirse en algo más que un simple complemento emocional. Puede convertirse en una fuente de seguridad. Y cuando eso ocurre, la posibilidad de perder esa atención empieza a generar ansiedad. Muchas mujeres reciben atención desde edades tempranas por diferentes motivos: su apariencia, su personalidad, sus habilidades sociales o simplemente por la forma en que interactúan con los demás. Con el tiempo, algunas se acostumbran a esa presencia constante de reconocimiento. El problema aparece cuando esa atención comienza a formar parte de su identidad, porque entonces ya no se trata únicamente de recibir interés. Se trata de sentir que siguen siendo importantes. Se trata de confirmar que siguen siendo valoradas. Y cuando la atención disminuye, pueden aparecer dudas que antes no existían. ¿Ya no le importo? ¿Algo cambió? ¿Hay alguien más? Lo curioso es que muchas veces no ha cambiado absolutamente nada. La otra persona simplemente está ocupada, concentrada en sus responsabilidades o atravesando una etapa diferente de su vida. Pero cuando existe una fuerte dependencia emocional hacia la atención externa, incluso pequeños cambios pueden interpretarse como señales de alarma. Muchos hombres se encuentran confundidos por esta situación. Creen que están haciendo las cosas bien. La relación parece estable, no hay problemas evidentes. Sin embargo, de repente aparecen reclamos relacionados con la falta de mensajes, llamadas o muestras constantes de interés. Y aunque en algunos casos estas preocupaciones son legítimas, en otros reflejan algo más profundo: la necesidad de sentirse continuamente validada. Aquí es donde entra la madurez emocional. Las personas emocionalmente seguras disfrutan la atención, pero no dependen de ella para sentirse valiosas. Pueden pasar tiempo solas, pueden enfocarse en sus propios proyectos, pueden mantener su bienestar emocional incluso cuando no están recibiendo atención constante. Esa independencia emocional es una de las características más atractivas y saludables que una persona puede desarrollar. 7. La dificultad para ignorar las comparaciones. Vivimos en la era de las comparaciones. Nunca antes había sido tan fácil observar la vida de otras personas. Con unos pocos movimientos en una pantalla, cualquiera puede ver viajes, relaciones, éxitos, estilos de vida y momentos aparentemente perfectos. Y aunque esto afecta a todo el mundo, muchas mujeres suelen experimentar una presión especialmente intensa cuando se trata de compararse con otras personas. La razón es simple. Durante gran parte de sus vidas han recibido mensajes constantes sobre cómo deberían verse, cómo deberían actuar y qué deberían lograr para ser consideradas exitosas o atractivas. Con el tiempo, algunas desarrollan el hábito de medir su valor comparándose con quienes las rodean. Y aquí aparece un problema importante. Las comparaciones rara vez son justas, porque normalmente no comparamos la realidad completa de nuestra vida con la realidad completa de otra persona. Comparamos nuestros problemas con sus mejores momentos. Comparamos nuestras inseguridades con su imagen pública. Comparamos nuestro día normal con su fotografía más espectacular. Y esa comparación casi siempre termina siendo injusta. Muchos hombres no entienden por qué una mujer puede sentirse insegura incluso cuando tiene muchas razones para sentirse orgullosa de sí misma. La respuesta suele estar en este mecanismo. No está evaluándose a sí misma, está evaluándose en relación con alguien más. Y cuando eso ocurre constantemente, nunca parece suficiente. Siempre habrá alguien más atractiva. Siempre habrá alguien con más dinero. Siempre habrá alguien con una vida aparentemente mejor. Es una carrera imposible de ganar. Lo interesante es que las personas más seguras no son aquellas que creen ser superiores a los demás. Son aquellas que han dejado de convertir la comparación en una obsesión. Han aprendido a enfocarse en su propio progreso, en sus propios objetivos, en su propia vida. Porque entienden algo fundamental. La comparación puede ser útil como referencia ocasional,
pero es destructiva cuando se convierte en una forma de medir el valor personal. Y aquí hay una lección que muchos hombres también necesitan escuchar. Si una persona vive comparándose constantemente con los demás, tarde o temprano también comenzará a comparar su relación. Comparará parejas, comparará estilos de vida, comparará experiencias, comparará expectativas. 8. La sensibilidad ante la indiferencia. Si hay algo que muchas personas pueden tolerar durante un tiempo, es la crítica. Lo que suele resultar mucho más difícil de soportar es la indiferencia. Porque una crítica, aunque sea negativa, al menos comunica que existe atención, que existe una reacción, que existe algún tipo de interés. La indiferencia es diferente. La indiferencia transmite la sensación de que nada de lo que haces parece importar. Y para muchas mujeres, esa sensación puede ser especialmente difícil de manejar. Esto no significa que necesiten atención constante o que no puedan estar solas. Significa que, en el contexto de una relación o de una conexión emocional importante, sentirse ignoradas puede afectar profundamente la forma en que interpretan la situación. Muchos hombres cometen un error frecuente. Creen que mientras no haya discusiones, todo está bien. Creen que el silencio significa estabilidad. Creen que la ausencia de conflicto es una señal positiva. Pero en muchas ocasiones no es así. A veces una relación no se deteriora por las peleas. Se deteriora por la falta de interés, por la falta de atención, por la sensación de que la otra persona ya no está emocionalmente presente. Y aquí aparece algo interesante sobre la psicología humana. Las personas suelen reaccionar más intensamente ante la pérdida de algo que valoran que ante la posibilidad de obtener algo nuevo. Por eso la indiferencia puede generar emociones tan fuertes, porque activa el temor de dejar de ser importante, el temor de perder la conexión, el temor de dejar de ocupar un lugar significativo en la vida de alguien. Ahora bien, existe una diferencia importante entre necesitar atención y necesitar conexión. La conexión emocional es una necesidad humana saludable. La dependencia absoluta de la atención no lo es. Las personas emocionalmente maduras entienden esta diferencia. No esperan ser el centro del universo de nadie, pero tampoco aceptan relaciones donde se sienten invisibles. Y aquí hay una observación que muchos hombres descubren con el tiempo. En numerosas ocasiones, una mujer puede tolerar errores, desacuerdos e incluso momentos difíciles. Lo que suele resultarle más complicado es sentir que la persona que tiene delante ha dejado de interesarse emocionalmente, porque cuando desaparece la sensación de conexión, muchas otras cosas comienzan a debilitarse también. La confianza, la cercanía, la complicidad, la atracción. Todo empieza a erosionarse lentamente. Por eso, comprender esta sensibilidad puede ayudarte a entender muchas situaciones que, desde fuera, parecen exageradas. Porque para muchas personas, especialmente dentro de una relación importante, la indiferencia no se interpreta como neutralidad, se interpreta como distancia. Y pocas cosas generan más inseguridad emocional que sentir que alguien importante se está alejando sin decir una sola palabra. 9. El deseo de seguridad emocional. Cuando muchos hombres escuchan la palabra seguridad, suelen pensar inmediatamente en dinero, estabilidad laboral o recursos materiales. Sin embargo, para muchas mujeres existe otra forma de seguridad que suele tener un impacto aún mayor en sus relaciones. La seguridad emocional. Estamos hablando de la sensación de saber dónde estás parado con una persona, de sentir que existe coherencia entre sus palabras y sus acciones, de confiar en que no tendrás que vivir constantemente preguntándote qué está pasando. Y aunque esta necesidad existe en ambos sexos, suele ocupar un lugar especialmente importante en la forma en que muchas mujeres construyen vínculos afectivos. Lo interesante es que la seguridad emocional no depende necesariamente de las circunstancias externas. Una persona puede tener éxito profesional, estabilidad económica y una vida aparentemente organizada, pero aún así generar inseguridad emocional dentro de una relación. ¿Por qué? Porque la seguridad emocional nace de la confianza, nace de la consistencia, nace de la previsibilidad saludable. Muchas mujeres prestan mucha atención a estos detalles. Observan si alguien cumple lo que promete. Observan si el comportamiento cambia constantemente. Observan si existe estabilidad emocional o si cada día parece una historia diferente.
Y aquí es donde algunos hombres se sabotean sin darse cuenta. Confunden misterio con inconsistencia. Confunden independencia con desconexión emocional. Confunden espontaneidad con falta de compromiso. Creen que mantener a una mujer adivinando constantemente fortalecerá la atracción. Pero a largo plazo suele ocurrir lo contrario, porque pocas cosas desgastan más una relación que la incertidumbre constante. Nadie quiere vivir preguntándose todos los días qué versión de la otra persona encontrará. Las relaciones más fuertes suelen compartir una característica muy simple. Generan tranquilidad, no porque sean perfectas, no porque nunca existan problemas, sino porque ambas personas saben que pueden confiar en la otra incluso cuando las cosas se complican. Y aquí aparece una realidad que muchos hombres descubren demasiado tarde. La atracción puede iniciar una relación, pero la seguridad emocional es una de las cosas que ayuda a mantenerla. Porque cuando una mujer siente que puede confiar, suele relajarse emocionalmente. Deja de buscar señales ocultas. Deja de analizar cada detalle. Deja de prepararse para posibles decepciones. Y puede concentrarse en construir una conexión más profunda. 10. El miedo a tomar una mala decisión sentimental. Uno de los miedos más silenciosos, pero también más influyentes en muchas decisiones amorosas, es el temor a equivocarse en la elección de pareja. Nadie quiere invertir tiempo, emociones y energía en una relación que no tenga futuro. Nadie quiere mirar atrás y sentir que tomó la decisión equivocada. Y aunque esto es algo completamente humano, en muchas mujeres este miedo puede tener un impacto especialmente fuerte en la forma en que evalúan sus relaciones. Porque una relación no es solo una conexión emocional, también es una decisión de vida. Y cuando algo se percibe como una decisión importante, la mente empieza a analizarlo con más intensidad. ¿Es la persona adecuada? ¿Estoy perdiendo oportunidades? ¿Podría estar mejor con alguien más? ¿Estoy eligiendo bien o me estoy conformando? Estas preguntas pueden aparecer de forma natural en cualquier persona, pero cuando se vuelven constantes, pueden generar una especie de presión interna difícil de ignorar. Muchos hombres no entienden por qué, incluso en relaciones que parecen estables, pueden surgir dudas o inseguridades. Pero la explicación suele estar en este proceso mental. No se trata únicamente de lo que está ocurriendo en la relación en el presente. Se trata de cómo se interpreta el futuro posible y aceptan que el riesgo forma parte de cualquier vínculo significativo. El problema aparece cuando el miedo a equivocarse se vuelve tan fuerte que impide disfrutar la relación actual. Cuando cada situación se analiza como si fuera una prueba definitiva del futuro. Cuando cada discusión se interpreta como una posible señal de incompatibilidad total. Ese nivel de presión puede desgastar incluso relaciones que tienen potencial real. Al final, todas las relaciones implican una decisión. Y para muchas mujeres, esa decisión no solo se basa en lo que sienten en el momento, sino en la seguridad de que no están caminando hacia un error del que luego será difícil volver atrás. Por eso, comprender este miedo no significa juzgarlo. Significa entender que detrás de muchas dudas no hay falta de interés, sino el deseo profundo de no equivocarse en algo tan importante como el amor. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te diste cuenta de algo importante. Muchas de las cosas que parecen complejidades en el comportamiento humano no son exclusivas de un solo género. Son emociones humanas. Necesidad de validación, miedo al rechazo, presión social, inseguridad, deseo de conexión y el temor a equivocarse. Todo esto forma parte de cómo las personas funcionan en las relaciones. La diferencia no está en quién es más débil o quién es más fuerte. La diferencia está en cómo cada persona gestiona esas emociones. Algunas personas las controlan, otras se dejan controlar por ellas. Y ahí es donde nacen muchos de los problemas en las relaciones modernas. Porque una relación sana no se construye desde la perfección, sino desde la comprensión, la comunicación y la estabilidad emocional de ambos lados. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que estas dinámicas son reales en las relaciones actuales? ¿O piensas diferente? Déjalo en los comentarios. Me interesa leer tu experiencia y crear una conversación real contigo. Tu punto de vista puede ayudar a otras personas a entender mejor lo que viven en sus propias relaciones.